bienvenida a nuestra campaña Yo Planifico, que busca informar no solo a las mujeres, sino a la población sobre los métodos de planificación familiar y anticonceptivos, visibilizando y recalcando la importancia de involucrar en estas temáticas a la comunidad LGBTQ y los hombres. Es por esto que hoy tenemos un invitado muy especial, el ginecólogo especializado en medicina reproductiva, Eduardo Otero, quien el día de hoy nos hablará acerca de la planificación familiar para aquellas personas o parejas que desean tener hijos. Doctor, antes de iniciar, cuéntanos un poco en qué consiste la planificación familiar. Bueno, veámoslo, se puede ver desde diferentes puntos de vista, pero obviamente el término planificación familiar es planificar la familia. Y obviamente eso tiene algunos contextos en el sentido de que se puede utilizar como un método para evitar la familia, claramente, o sea, tratar de no embarazarse. Y otra forma es verlo desde el punto de vista de planificar cuándo es el momento donde yo definitivamente quiero tomar la decisión de empezar a buscar mi familia. Métodos de planificación familiar, muchos, cada día aparecen más métodos de planificación familiar. Y esto pues es un tema pues que aunque es muy amplio, es muy actual, digámoslo así, por muchas razones, donde hoy en día se puede, digámoslo así, de alguna manera tener una vida sexual tranquila, sin, llamémoslo también así, correr el riesgo de embarazarse muy jóvenes, porque lo vemos muy frecuentemente, mujeres muy jóvenes embarazadas que a veces también por desconocimiento no conocen algunos métodos de planificación familiar que les podría haber ayudado para haber evitado ese embarazo. Doctor, ¿y a partir de qué momento considera usted que es oportuno acudir a un médico para iniciar el proceso de la concepción cuando ya se ha decidido tener hijos de manera pues biológica? No, yo digo que toda niña que empieza, digamos, empecemos desde un poquito, incluso desde la fecha de cuando llega la primera menstruación, pongámosle un promedio 10, 12, 13 años, el primer contacto definitivamente de esa niña es la mamá. Habitualmente es la mamá con la cual empieza el tema de que llegó la menstruación y usualmente es la mamá la que inicialmente lleva a esa niña a la consulta, inicialmente al pediatra y después ya en la medida que ha ido creciendo la señorita van a las consultas donde los ginecólogos o las ginecólogas. Desde ese momento yo creo que esa primera consulta de una niña con el ginecólogo o la ginecóloga es muy importante para nosotros como ginecólogos, poderles explicar todo lo que hay detrás de esta planificación familiar, porque no es solamente, a veces nos consultan no solamente por el hecho de que quieren protegerse de un embarazo, sino que llegan muchas niñas que no se sienten muy bien porque se ve muy grasosa su piel, porque su piel está muy brotada, porque el cabello es muy grasoso. Entonces es como enfocarles un poquitico el tema de la planificación familiar, muchas veces a muchas niñas no con el contexto de evitar embarazos, sino que hay métodos de planificación familiar que ayudan también desde el punto de vista cosmético, llamémoslo así, para que estas niñas se sientan muy bien desde el punto de vista físico, porque las pastillas anticonceptivas, aunque su nombre es muy claro en que es para evitar embarazos, digamos que también tienen unos efectos anticonceptivos, no anticonceptivos, que son lo que te nombraba ahorita, la piel bonita, el cabello bonito, la piel se pone muy bien, los ciclos menstruales se vuelven muy regulares, o sea, las pacientes saben que toman sus pastillas a los 2-3 días de haberlas suspendido, llega la regla en menor cantidad, usualmente duele menos también la menstruación cuando toman pastillas anticonceptivas, pero obviamente el contexto general es que cuando una niña o una mujer empieza su vida sexual activa, obviamente ese es el momento donde uno debería empezar a tocar el tema más profundamente de cuáles podrían ser los mejores métodos de planificación familiar. Y uno creería que solamente es hablar cuando la persona ya tiene cierta edad, ¿no? Y qué bueno que usted nos da este panorama y es no, desde que
una persona ya está en su etapa de desarrollo, se puede comenzar a abordar estos temas para informar, ¿no? Porque a veces se piensa que ya es como incitar diferentes cosas y no, realmente es para informar a todas las mujeres y hombres también porque pues hacen parte del proceso. Doctor, y ya cuando una persona ya ha pasado por alguna etapa y quiere tener hijos, ¿cómo sería el proceso con el sector con el centro médico? No, mira, básicamente, obviamente todas las parejas empiezan ya, digamos, establecer una pareja o deciden en pareja tener un hijo. Uno considera que una pareja tiene problemas de fertilidad después de un año de relaciones sexuales frecuentes y no protegidas. La gran mayoría de parejas, podemos estar hablando del 80-85% de las parejas que empiezan a buscar embarazo, logran su embarazo en el primer año de intento. Se considera que la infertilidad afecta aproximadamente al 10 al 15% de las parejas, que son esas parejas que no lograron su embarazo en el primer año de intento. Y eso no significa que porque no lo lograron en el primer año de intento sean infértiles, solamente que les ha costado un poquitico más el lograr el embarazo. En ese sentido, uno ya, ahí es cuando nos empiezan a llegar estas parejas que, mire, llevo 1 año, 2 años, 3 años y no ha pasado nada. Ahí empieza uno a explorar un poquitico más cuál es la posible causa por la cual una pareja no ha logrado su embarazo. Hay desde factores masculinos, factores femeninos, y ahí es donde como ginecólogos tenemos que empezar a explorar un poquitico qué exámenes, de acuerdo a la historia clínica de la paciente, qué exámenes serían los indicados para uno empezar a decir, bueno, mira, el problema tuyo puede ser que no estás ovulando, vamos a hacer esto para que ovules, el problema puede ser un factor masculino, eso cómo lo estudiamos con un espermograma, que es el examen para nosotros los hombres, que nos permite ver nuestra calidad de los espermatozoides. Y es un contexto de un estudio básico de infertilidad que en un porcentaje muy alto de las parejas encontramos la razón, si es una razón o una razón corregible, llamémoslo así. Muchas de esas parejas que les ha costado embarazarse en ese primer año, si uno encuentra esta razón y la corrige, va a lograr su embarazo sin problema. ¿Y cuáles serían esos métodos o mejores opciones para que las personas puedan llegar a tener pues, su embarazo o lograrlo? Depende de las causas, pero obviamente, como te decía, la gran mayoría lo logra de manera natural, en casita, llamémoslo así, teniendo relaciones con su pareja en casa. ¿Qué otros tratamientos hay? O sea, cuando uno ya empieza a decir, bueno, encontramos una razón del por qué no te embarazas, entonces, cuando los problemas, por ejemplo, son de factor masculino, o sea, la calidad del semen no es muy buena, uno tiene que apoyarse o trabajar en equipo de pronto con un urólogo para mirar si hay una causa por la cual ese hombre tiene una calidad espermática que no es la adecuada. Puede tener varicocele, puede tener algún tema testicular que pueda estar afectando su calidad espermática. Respecto al factor femenino, hay varias cosas que uno empieza a estudiar. Las primeras es que la paciente le cuenta a uno, bueno, cómo se comportan tus menstruaciones, se están demorando en llegar, te están doliendo mucho, te están durando mucho, menstruo muchos días, mucha cantidad. Ahí es donde tenemos que empezar a explorar qué puede estar causando eso. Y de acuerdo a esos hallazgos de la historia clínica y de exámenes complementarios como ecografías, exámenes hormonales, ¿sí? Poder tomar la decisión de cuál puede ser la mejor alternativa. Si las dos alternativas de tratamiento de reproducción asistida que tenemos y que son las más comunes son la inseminación artificial o intrauterina, que consiste básicamente, por decirlo de una manera sencilla, es el día que la paciente está ovulando, recoger una muestra de semen del marido, de la pareja, llamémoslo así, y de esa muestra que se recoge del semen se escogen los mejores espermatozoides, los más móviles, y a través de un pequeño catéter se introducen esos espermatozoides dentro del útero de la mujer. Allí lo que uno hace es como avanzar un poquito más los espermatozoides, escoger los mejores, pero dejamos en ese proceso que de manera natural el óvulo y el espermatozoide se encuentren en la trompa de la mujer. Es un proceso más sencillo, con resultados buenos, con
cuando la indicación es la adecuada para hacer la inseminación artificial. Y el otro proceso ya un poco más complejo se llama fertilización in vitro, en donde lo que hacemos de alguna manera es engañar al ovario de la mujer, porque las mujeres producen un óvulo por mes. Lo que hacemos con unos medicamentos que se llaman, son medicamentos para estimular la ovulación, hacemos que los ovarios produzcan varios óvulos y luego por un proceso bajo sedación, la paciente la tenemos que dormir como 10, 15 minuticos y por vía vaginal con una agujita sacamos los óvulos del cuerpo de la mujer, los llevamos a unas incubadoras especiales con unos medios de cultivo especiales y ese mismo día los juntamos con los espermatozoides del esposo. Formamos el embrión, por decirlo de alguna manera, fuera del útero, fuera del cuerpo de la mujer, y aproximadamente 5 días después de que los sacamos, los óvulos, colocamos el embrión dentro del útero de la mujer. Entonces muchas personas me preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque se utilizan términos como inseminación in vitro, inseminación intrauterina. Bueno, la diferencia básicamente es que en la inseminación artificial lo que dejamos dentro del útero de la mujer son los espermatozoides y en la fertilización in vitro lo que dejamos dentro del útero de la mamá, llamémoslo así, es el embrión. El embrión, sí. ¿Ok? Esa es la diferencia, digámoslo así. Ve, qué interesante, muy interesante, doctor. Yo tengo una duda y es, ¿qué tantas consecuencias se ha encontrado de que una mujer tenga una planificación, algún uso de un método de anticoncepción por largo tiempo y luego ya quiera ser madre? ¿Es complejo o puede tener algún tipo de consecuencia? Hay mucho mito al respecto. Eso es uno de los mitos más grandes que uno escucha en la consulta y es, llevo muchos años tomando pastillas anticonceptivas. Es posible que el haber tomado tantos años pastillas anticonceptivas vaya a afectar mi fertilidad. Y no, realmente no hay estudios que demuestren que el tomar pastillas anticonceptivas afecta la fertilidad futuro. ¿Cuál es el factor más importante, por decirlo de alguna manera, que afecta la fertilidad de las mujeres? La edad. La edad juega un papel importantísimo en la fertilidad de las mujeres. Podríamos decir que las mujeres son muy fértiles hasta los 30 años. De los 30 a los 37 hay un ligero descenso de la fertilidad. Y de los 37 a los 38 más para abajo y de los 40, de los 37 a los 40, discúlpame, hay un descenso y de los 40 hacia adelante mucho más. No quiere decir por ello que una mujer a los 38 años, 39 años no se pueda embarazar. No, se embaraza. Pero estadísticamente se sabe que se es más fértil entre más joven se es. Por eso muchas veces muchas parejas que difieren mucho su deseo de embarazo, a nosotros nos toca como ginecólogos que conocemos algo del tema de fertilidad, es decirles, no esperen demasiado, porque es que esperar demasiado puede hacer que más adelante se dificulte la consecución de ese embarazo. Entonces, y hoy en día cada vez más vemos mujeres o parejas, llamémoslo así, tomando decisiones de buscar embarazos por primera vez por encima de los 40 años. Y por eso esta información creo que es muy importante, porque es invitar a esas parejas a no diferir mucho la búsqueda del embarazo, porque cada vez vemos con más preocupación que a las mujeres les va a costar más embarazo si esperan mucho. No, y no solamente en términos de poder quedar en embarazo, sino también durante el proceso de embarazo, ¿no? Cuando el cuerpo ya realmente puede que no esté en la total capacidad de, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Hoy en día, y también pues quiero tocar ese tema ya que estamos hablando de la edad, hoy en día, y hace mucho tiempo se viene haciendo, hay un tema que se llama preservación de fertilidad. Y muchas mujeres están optando por eso. En muchas partes del mundo, incluso nosotros aquí también lo hacemos, es muchas mujeres que tienen proyectos de vida, digámoslo así, proyectos de vida, trabajo, no sé, familia, pareja, no sé, que no encontraron una pareja, pero ya se ven con, no sé, 34, 35 años y dicen, bueno, que yo quiero ser mamá más adelante, pero me falta estudiar la maestría, miles de cosas que pueden aparecer.
muchas mujeres optan por congelar sus óvulos, guardar sus óvulos. Y obviamente entre más joven yo guarde los óvulos, van a ser óvulos de mejor calidad. Entonces, por eso hoy en día estamos viendo con más frecuencia mujeres que están optando por guardar sus óvulos pensando en una futura maternidad, llamémoslo así. Y eso de la calidad de los óvulos a menor edad, ¿también se puede aplicar en los hombres? Es decir, que los hombres vamos perdiendo nuestra calidad espermática, es cierto, pero nosotros preservamos nuestra fertilidad por muchos más años que las mujeres. Uno puede ver a un hombre mayor, llamémoslo así, embarazando a una mujer mucho más joven. Voy a poner un hombre de 65, 60, 70 años puede embarazar probablemente a una mujer de 30, pero uno no ve lo contrario, porque es que a ustedes las mujeres se les acaban los óvulos. Ustedes vienen con una reserva de óvulos en sus ovarios que se acaban en la medida que van pasando los años. Y digamos que cuando el ovario ya se va de alguna manera a descansar es cuando llega la menopausia, pero los óvulos que van quedando para la etapa final de la vida reproductiva, ¿sí?, que es por encima de los, llamémoslo así, 40, 45, son óvulos que ya no son muy buenos, y obviamente al no ser tan buenos aumentan los riesgos de niños con alteraciones genéticas e incluso que esas mujeres se embaracen y pierdan su embarazo. Y la principal razón es que el óvulo de esas mujeres mayores, llamémoslo así, reproductivamente hablando, a eso me refiero cuando digo mayores, no son óvulos de buena calidad. Por eso es mejor embarazarse entre más joven se es. ¿Y qué puede interferir un poco en la calidad de los óvulos? Más allá de la edad, que ya vimos que es algo muy importante. La alimentación, sí, el ejercicio, ¿qué tipo de factores? Sí, básicamente eso que acabas de decir, sí, una vida sana, un estilo de vida sano, obviamente va a hacer que ojalá, que muy probablemente esa mujer va a tener menos problemas para embarazarse. Obviamente aparecen algunas patologías en el cuerpo de la mujer, miomas, endometriosis, infecciones, que pueden llegar a afectar la fertilidad, así yo haya llevado una vida completamente sana. Pero obviamente también hoy vemos más frecuentemente una patología que se llama endometriosis, que es una enfermedad que está asociada principalmente a dolor pélvico menstrual y es una enfermedad asociada a infertilidad. ¿Por qué hoy vemos más endometriosis? Porque es que anteriormente las mujeres tenían sus hijos mucho más jóvenes. Hoy en día, en la medida que se ha diferido la fertilidad, vemos con mucha más frecuencia patologías como la endometriosis que claramente afectan la fertilidad de las mujeres. Wow. Doctor, ¿qué consejos le puedes dar a las personas o parejas que desean ser madres o padres a corto y largo plazo? No, básicamente no esperar mucho. Yo creo que es muy importante no esperar mucho. Cuidarse ¿en qué sentido? Pues sobre todo en las mujeres jóvenes, de enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día es más frecuente el tener, voy a decirlo así, más compañeros sexuales. El hecho de que yo tenga más compañeros aumenta los riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Y esas enfermedades de transmisión sexual, si me infecto, puedo tener más riesgo de que mi aparato reproductor sufra las consecuencias de una infección de este tipo y afecte mi fertilidad. Yo siempre le digo a mis pacientes que a pesar de uno tomar pastillas anticonceptivas para cuidarse un poco, para no embarazarse obviamente, uno debería también como hombre tener la responsabilidad de cuidarse, o sea, y usar preservativos, y usar otros métodos pues para tratar de que este tipo de infecciones sea menos frecuente, para que no se afecte básicamente la fertilidad de la mujer. A largo plazo, básicamente, sí, lo mismo, una vida sana, un estilo de vida sano, ejercicio, alimentarse bien y no esperar mucho para embarazarse. Muchas gracias por tu tiempo y por contribuir con esta información a la campaña Yo Planifico y a su finalidad, para lograr que se tome una decisión consciente a la hora de elegir un método de planificación.
Tener información completa antes de elegir un método de planificación es esencial. Por eso, en esta campaña nos enfocamos en el lema: mi decisión, mi salud, mi libertad. No olvides consultar a tu ginecóloga, ginecólogo, si quieres profundizar en la planificación familiar. Ya saben que no solamente para no quedar en embarazo, sino también para planificar los mismos. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener más información acerca de la planificación. No olviden unirse a nuestro hashtag Yo Planifico Mujeres Liderando América Latina. Apoya tu decisión de elegir libremente.